Cuyo programa muestra una imagen de hierna y hiato cuyo contenido es estómago, pero con el esfínter esférico desplazado hacia tórax. Tiene una hernia y hiato tipo 1, 2, 3, ¿cuál es la causa? 3. La respuesta correcta es B. La respuesta correcta es B. Vamos a la segunda. Paciente femenino de 67 años con síntomas de eje, su diafragma presenta un mediastino sobre el área cardíaca con nivel hidroaéreo. Es sugerente de hernia tipo A, B, C, D, D. La A, hernia tipo 1, por deslizamiento. Ya la placa se desplaza esto y forma un nivelcito hidroaéreo. La respuesta es A. Respuesta a pregunta 3. Paciente de 26 años acude a la consulta refiriendo odinofagia, disfagia y pérdida de peso. Enflaquecido. Por epidemiología, la causa más frecuente de esofagititis infecciosa es A, B, C. Acá. Pregunta 4. Paciente femenino de 55 años con diagnóstico de eje erosivo o endoscopía muestra una mucosa esfágica lesionada de cabeza menos 75% de la circunferencia. ¿Es esofagititis tipo? C. La respuesta correcta es B. ¿Ya? B. Esa es la respuesta correcta. B. Sí, paciente con diagnóstico de esofagitis grado D que requiere una supresión ácida para la cicatrización de sus lesiones. El medicamento que logra una canción de pecho mayor a 4 durante 24 horas es C. ¿Ya? Los PK, hemos dicho, los bloqueadores de canal de poder. Vamos a la próxima. A 6. Paciente de 56 años obeso con síntomas de eje. Tiene antecedente de hernia de hiato, tiene mayor riesgo de propagación adenocarcinoma. Sí tiene historia familiar de adenocarcinoma, sí la endoscopia tiene una base con segmento largo, sí la histología tiene displasia de alto grado. Todos, la respuesta es D. Todos son correctos. ¿Ya? D. Vamos a la séptima. Paciente femenina con síntomas de dolor torácico y regurgitación de larga data tiene mayor riesgo de progresión al esófago de base si presenta A. Hernia y hiato tipo 1 por deslizamiento, índice corporal menor a 35, una edad, la respuesta correcta es A. Si presenta hernia tipo 1. ¿Ya? La 8. Cáncer de esófago se presenta el 1% de los cánceres generales. En relación al cáncer del tubo digestivo es la cuarta causa, quinta causa o sexta causa. Sexta causa. La respuesta es C. 9. En relación al cáncer de esófago es correcto, que el pulmón es la causa más frecuente. Metástasis que la respuesta correcta todos son falsos. ¿Ya? Todos. La respuesta correcta es E. La 9 es E. La pregunta 10. En relación al cáncer de esófago es correcto, que el endoscopio radial sí. ¿Que es útil para el de estadio temprano? Sí. ¿Que el tratamiento endoscópico úrico de estadio temprano? Sí. Todos son correctos. Bueno, aquí están las notas del examen. Vamos a promediar con esta. Esta es una nota por el 20%. Es ponderados son 20 puntos, ¿ya? Y el examen son 50 puntos. Voy a ver las mejores notas. La próxima la vamos a eximir. El próximo es el examen de primer parcial, ¿ya? Entonces esa sería la nota final de esos sobre esos 20 puntos. Y creo que todos están más por ahí, no está mal, ¿no? Pero hay algunos que han mejorado, pero la mayoría creo que se ha eximido un poquito. Bueno, vamos a ver ahora esta parte la última parte tiene que ver con motilidad, ¿ya? A ver, vamos a ver esta parte que es primero para entender esto, es entender cómo funciona ya el tubo digestivo. Fíjense, por ejemplo, la motilidad. Tan importante la motilidad en general en el tubo digestivo. Sí, porque los alimentos una vez que ingresan a la faringe, a través de la faringe, tienen que progresar, ¿no? ¿Qué hace la motilidad? Tiene que hacer que los alimentos se muevan en todo el tubo digestivo, ¿no? De ahí que hay por ejemplo, una definición de limpieza de esta motilidad tiene que ser con la limpieza del tubo digestivo. Hay una contracción que se llama el complejo motor migratorio.
¿no? Que depende de la motilina, que hace ese trabajo de 1 o 2 horas de limpieza del tracto gastrointestinal. Esta motilidad, este peristaltismo, fisiológicamente es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Por eso se dice que el peristaltismo en general, porque esto tiene que ver con peristaltismo, es el mecanismo de defensa del tubo digestivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasará? Esto pasa todo el tiempo en el hospital, ¿no? Un cálculo, puede ser un cálculo que está en la pelvis, que entra el uréter, o un cálculo que está en el vesículo y entra el colédoco, migra. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasa con el organismo? Inmediatamente el cálculo salió, entró al colédoco, inmediatamente estaba en la pelvis y entró en el uréter. ¿Qué pasa con el organismo? ¿Qué pasa con el organismo? Inmediatamente se activan los mecanos receptores, ¿no? De distensión. Se distiende la mucosa, el epitelio, el urotelio, el epitelio de ese conducto, ¿no? ¿Qué hace? Se desencadena la motilidad. Entonces comienza el cólico. El peristaltismo clínicamente nosotros lo manifestamos como ¿qué? Como cólico. Cólico biliar, cólico intestinal, cólico renal. Inmediatamente, ¿qué quiere? ¿Qué empieza a parar? Cortarse. Peristaltismo. Náuseas, vómitos. Todos tienen la misma fisiología, ¿ya? La misma explicación fisiopatológica. El cólico renal, inclusive el cólico intestinal, tiene lo mismo. ¿Y qué está haciendo el organismo? Tratando de progresar un cuerpo extraño que normalmente no tiene que estar en sus lugares. Él lo va a expulsar, ¿no? Hasta que al fin, una vez que el cálculo renal llega a la vejiga, calmó el dolor. O una vez que el colon salió, la perita por el colédoco, entra a duodeno, calmó el dolor. Este dato clínico es muy importante porque cuando ustedes vean a un paciente con cólico biliar, la evolución del síntoma es fundamental. Si comenzó con cólico, ese cólico dura, se hace persistente, nosotros decimos que es un cólico biliar persistente. Entonces el problema, el cálculo ya se infectó, por ejemplo, en la polla de vaca, o ya te ocasionó pancreatitis. ¿Por qué? Porque tiene un cólico biliar persistente. El organismo trató de expulsar, pero no logró porque el cálculo es de gran tamaño y se impactó, ¿ya? O el riñón, por ejemplo, tiene que pasar los uretas, pero tiene 3 estrecheces. Lo va a hacer, pero con mucha dificultad. Por eso es que el cólico renal es el dolor de los dolores. Es muy frecuente en los varones, no tanto en las mujeres, ¿ya? Es muy frecuente. Entonces, un cuerpo extraño. De la doctora, por ejemplo, su hermano menor de 7 años o 5 añitos, existe un globo. ¿Qué va a hacer? Este tener un cólico y ahora se retorce de dolor hasta que logra expulsar el globo. Lo hizo con diarrea, ¿no? Por peristaltismo, el chico tuvo hasta diarrea, pero lo expulsó. Lo expulsó hasta fiebre de delito, ¿no? Pero una vez que lo expulsa, el paciente queda asintomático. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan esto, ¿ya? Que los alimentos tienen que ser desplazados desde el esófago hasta el, que pueden ser excretados. Entonces, esta primera parte tiene que ver con la motilidad. Hemos dicho, por ejemplo, la motilidad o el peristaltismo del esófago, ¿no? Primero, ¿cuántos tipos de peristaltismo tenemos? Primario y secundario. Algunos dicen hasta terciario, ¿no? Pero el más importante es el secundario. ¿Cuánto dura el tiempo de progresión de este esfínter esofágico superior hasta el estómago? En promedio. ¿Cuánto es el tiempo? 10 segundos. 8 o 10 segundos tiene que estar ahí, ¿no? Claro, algunos progresarán más rápido, otros más lento. La saliva es más rápida. Usted traga en 2 segundos ya está abajo. Pero claro, si es sólido, tarda un poquito. Si es sólido, necesito ¿qué? El secundario. El primario no es suficiente, entonces necesito el secundario. De tal manera que en 10 segundos el elemento tiene que estar ahí. ¿Y qué pasará si no tengo peristaltismo? En el esófago. ¿Qué pasará si este músculo, no se olvide que los 2 tercios inferiores del esófago es músculo liso, el tercio superior es músculo estriado, el otro es control voluntario, el otro es control involuntario. ¿Qué pasará si este esófago no tiene motilidad? Primero, eso predispone a reflujo. Lo que hemos dicho, porque el peristaltismo, ¿qué función cumple? De limpieza del esófago, del clearance del esófago. Apenas defluye el contenido gástrico, él lo evacúa, lo limpia. Tiene esa función. Ahí se ayuda con la saliva, más el peristaltismo siempre va a ir limpiando. Por lo tanto, cuando hay un trastorno motor del esófago, una de las complicaciones es la enfermedad por reflujo. Pues decíamos, si un paciente tiene una endoscopía normal, tiene una pH-metría normal, ojo,
puede tener trastorno motor. Entonces uno tiene que pensar, ¿no será que la causa del dolor torácico que tiene la articulación pues será por un trastorno motor? Es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Los trastornos motores. ¿Qué pasa cuando la función motora del esófago ha sido comprometida? Entonces, este trastorno motor tiene que ver con dos cosas: con la motilidad del esófago, especialmente en los dos tesos distales, la parte más distal, que es músculo liso, tiene que ver con la relajación y contracción del esfínter esofágico inferior. No se olviden que es músculo liso, tiene que ver con eso. Entonces, de todos los trastornos motores, vamos a ver que hay primarios y secundarios. Los primarios son de etiología no conocida, no filiada. Los secundarios sí son, por ejemplo, en nuestro medio, el Chagas es la causa más frecuente de acalasia. El trastorno primario, que más frecuente, siempre les preguntan en sus exámenes, y se los va a preguntar en las residencias, en el examen QPD, en cualquiera de los exámenes, siempre preguntan acalasia. Siempre preguntan, y siempre sale una o dos preguntas de este tema. Ay, doctor, ¿cómo es este trastorno motor? El trastorno motor primario de etiología idiopática en otros países es la acalasia. En nuestro país es secundario a Chagas. Es frecuente, pero en general vamos a ver que en relación a patologías su incidencia y su prevalencia es bajísima. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la causa? ¿De qué depende la motilidad del esófago y del tubo digestivo? ¿De quién depende? Para que este esófago se mueva, este músculo liso se mueva, ¿de qué depende? De la integridad del plexo mientérico de Owen Banks. Es el músculo que está ahí, acá con el circular, depende de la integridad. Si ese plexo está íntegro, hay motilidad. Si ese plexo está degenerado, denervado, se pierde la motilidad. ¿Qué otro trastorno, por ejemplo, similar a la acalasia? Si la acalasia decimos en nuestro medio secundario de Chagas, ¿qué otro trastorno se parece? Tiene casi la misma fisiopatología. Por ejemplo, esto va a llegar a un megaesófago. En la parte del tubo digestivo, ¿qué otra parte del tubo digestivo tiene esta alteración similar? El colon, ¿no? El dolicocolon o el megasigmoides, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte del músculo liso, ¿ya?, tanto del esófago distal como del colon, ha sido denervado. Pierde su plexo mientérico. Y al perder el plexo mientérico, ¿qué pasa? Pierde su función. Ahí está la base de esto. Entonces, son pacientes que tienen megacolon, se constipan, claro, porque no tiene motilidad. ¿Cómo va a evacuar su contenido de heces? No lo puede hacer porque está denervado, porque no tiene motilidad. ¿Y qué hacemos? Hacemos la resección de esa parte disfuncional del intestino grueso. Y la anastomosamos. Después, ¿qué pasa una vez que hacemos la restitución? ¿Hay recidiva o no hay recidiva? Hay recidiva. Otra vez el colon se sigue agrandando y otra vez recidiva, otra parte. Y se sigue y otra vez, y los años le dan, ¿no? Hasta 3 resecciones intestinales. Porque cada vez se hace más disfunción. No. Especialmente que el colon se queda corto del colon, ¿no? Entonces, eso pasa con la enfermedad de Chagas en esófago y en colon. Casi es la misma fisiopatología. Pues hay denervación, hay degeneración de este plexo para que haya este trastorno de la motilidad, no de trastorno de la... Fisiológicamente así funciona, ¿ya? Pero cuando es dañado este plexo, hay disfunción de ese plexo y de la motilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El esfínter esofágico no se relaja y hay aperistalsis del esófago y este se fija. Bueno, entonces los trastornos de la motilidad pueden ser primarios o pueden ser secundarios. De los trastornos primarios, la acalasia es la más frecuente, porque vamos a decir más serias. Sí, acalasia, relajación. ¿Qué viene esta palabra? Acalasia. Sí, acalasia, relajación. Sin relajación. O sea, el esfínter esofágico no logra relajarse, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Entonces, pero cuando es secundario, siempre decimos que es secundario a algo, ¿no? Entonces, en nuestro medio, la principal causa de acalasia es el Chagas. ¿Ya? Es el Chagas. Todos los días vemos esto en la consulta, ¿no? Con los chicos están en la consulta, todos los días vemos, ¿no? Colon constipación, megacolon, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿a qué edad?
Del 100%, por ejemplo, de los pacientes que tienen Chagas, ¿cuántos desarrollan complicaciones? ¿O todos desarrollan complicaciones? ¿Cómo lo tratamos? ¿Todos son enfermos? Nada. ¿Qué dice? Hasta pasaste. Exacto. El 60% no realiza complicaciones. El 60% no las realiza. Y solo las realiza el 40%. Claro. Hay pacientes que pueden tener Chagas y se mueren con el Chagas. No realizan ninguna complicación. No tienen complicaciones ni cardíacas ni digestivas. Está con el plan, pero no se presentan complicaciones. Hay un 20% que va a desarrollar complicaciones relacionadas con el esófago y otro 20% se trata con colon. Pero el 60% no las realiza, solo el 40%. Eso es fundamental, que sepan ese dato. ¿Por qué? Porque va a venir a tu consulta, doctor, tengo Chagas. Mañana pasado tú vas a tener esta complicación. Mentira. Otro dato. ¿A qué edad se realizan las complicaciones? A partir de los 20 a 30 años. Si su paciente, el doctor, vino a su consulta a los 40 años, 50 años, si a esa edad no ha hecho ninguna complicación, no la va a hacer nunca más. Ya no la va a realizar. ¿Y será importante hacer el tratamiento? ¿En el varón? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque el tratamiento tiene el objetivo de evitar las complicaciones. ¿Para qué le voy a tratar? Si hasta los 30, 40, 50 años no lo realizó, no lo vas a realizar. El tratamiento se hace a una temprana edad. Por eso hay un Chagas congénito, un Chagas neonatal, un Chagas, mientras más se dice que hasta los 15 años debía ser tratado ese paciente con Chagas, ¿ya? Si ha adquirido la enfermedad muy temprana. Pero si a los 30, 30 no lo has realizado, no lo vas a realizar, ¿ya? Y si no has realizado complicaciones cardíacas o solamente digestivas, solo digestivas van a haber. No comprendo. Por mala suerte lo hará a las dos, pero raras veces se compromete el corazón, ¿no? O principalmente, que se compromete a veces el poquito del corazón, ¿no? Pero hay otros casos, 20 a 30 años está con un mega, ¿no? Un melón, con esófago, ¿no? Con esófago, una cardiomegalia, un corvo, así, ¿no? 30 añitos jóvenes con insuficiencia cardíaca. Entonces, a partir de los 20 a 30 años, chicos, empiezan las complicaciones. Pero si a los 40, 50, no, eso no debe ser. Ahora, y en las mujeres, ¿por qué es el tratamiento? Por ejemplo, la doctora, en las Chagas, ¿le hacemos tratamiento o no? Sí. Lo que tenemos que cortar la cadena de transmisión, lo que ya y la SUS. Y en esos casos sí está justificado. Ojo, lo que estoy diciendo, ¿no? Que son preguntas de examen, eso va a entrar al examen. No solamente lo que está anotado acá, ¿no? Todo eso entra al examen, ¿no? A no ser, por eso te digo, ¿no? Mientras más antes se haga el tratamiento, es mejor, ¿ya? De preferencia antes de los 15 años, de preferencia antes de los 15 años. Porque si ha cumplido 40, 50 años, no tiene sentido. Porque por esta edad, porque tu paciente va a realizarlas a partir de los 20, 30, ya tiene complicaciones. Y así los 40 no ha hecho la complicación, no la va a realizar. Y ya no tiene sentido de hacer tratamiento. Claro, muchos no conocen y dicen, bueno, le un tratamiento. No, obviamente cada caso es muy diferente, ¿no? Pero si no ha hecho, no la va a realizar. Entonces, esta es la principal causa en nuestro medio. Chagas, secundaria, Chagas. Después otras causas, las caloreas, la diabetes, la amiloidosis y la neoplasia. Veamos, por ejemplo, se hubiesen unos 100 casos. Es muy poquito. Inclusive la esponjita eosinofílica es mucho más frecuente que esto de la alcalacia. Es muy raro, por ejemplo, en un año hemos encontrado 2 casos, digamos, en el hospital. Y ustedes quizás no lo vean, digamos, porque vienen al hospital porque ahí somos a tener todo digestivo, ¿no? Pero probablemente no lo vean. Pero es importante que lo conozcan porque se los van a preguntar en el examen de la residencia. Entra los exámenes, alcalacia, entra el examen de la residencia, ¿no? Chagas frecuente se presenta entre los 30 y 60 años. Entonces coloquen, ¿por qué no colocan los 30 y 60 años? Porque a partir de esta edad empiezan las complicaciones. ¿Ya? Y obviamente se comenzó, se va a diagnosticar esta edad y vamos a ver más allá, porque esto va evolucionando en el tiempo. Ya vamos a ver que va evolucionando en el tiempo. En relación a hombres y mujeres es igual. Pero si nosotros vemos esto, ¿qué les parece esa imagen? Es importante para entender esa fisiología y patología. Hemos dicho que los 2 tercios superiores es musculoso, ¿ya? Tiene una inserción parasimpática,
Pero es una interconexión siempre con el plexo mientérico, el nervio entérico y el plexo mientérico, ¿no? Hay neuronas sensitivas que llevan información y neuronas motores que bajan la información desde ojo, el músculo vago, ¿no? Desde ahí va a venir la información y va a hacer que este músculo esférico se contraiga y se relaje. Pero hay dos cosas que pasan acá y está acá. A nivel del esfínter esfálico inferior, ¿ya? Como he dicho, como el parasimpático es digestivo, ¿qué va a pasar con el esfínter esfálico inferior? Hay dos tipos de neurotransmisores que se liberan ahí. La acetilcolina, que ocasiona contracción, es excitador. Y en cambio, ¿quién los relaja? El óxido nítrico y el PIB. Principalmente el óxido nítrico es relajador. Así como vasodilata los vasos, ¿ya? Este músculo también los vasodilata. Pues vamos a utilizar en los tratamientos de los nitritos. Saliva del óxido nítrico, los relaja. Por decimos, hay actividad colinérgica, hay mayor actividad colinérgica o hay mayor actividad nitronérgica. Relacionado al óxido nítrico o es relacionado a la acetilcolina. La acetilcolina siempre es excitador. Lo contrae y el óxido nítrico y el PIB lo relaja. Lo contrae, lo relaja. Lo contrae, lo relaja. Así funciona en homeostasis, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar si ya no tenemos óxido nítrico? Entonces, vamos a ver, miren, vamos a ver más adelante algunos gráficos, pero para que aparezca esta enfermedad, tiene que haber un detonante, ¿ya? Algo que lo desencadene, ¿no? Hay muchas enfermedades que quizás nosotros las tengamos, pero están ahí durmiendo, pero algo lo desencadena, ¿ya? Muchas veces inclusive el embarazo hace que aparezcan muchas enfermedades autoinmunes, porque el inmunodeprima a la paciente, no empieza, ahí aparece lupus y otras enfermedades inflamatorias o enfermedades de la tiroides, ¿no? El denólico, en muchos lugares es idiopático, no se conoce, ¿ya? En muchos casos puede ser el virus del herpes simple tipo 1 o puede ser el COVID. Sí se ha demostrado ahora estudios que el SARS-CoV-2 ocasiona calasia. Y hay pacientes que han desarrollado cáncer secundario por COVID. No es que vaya a tratar una cosa. Cuando hay esta infección interpusante en el paciente, ese es el desencadenante, ¿no? Si les pregunto cuál es el desencadenante, ojo, ya, en nuestro medio ya. Una vez que, ojo, tenemos el desencadenante, ¿qué necesitamos? La prescripción. Puede que su paciente nunca le ha desarrollado complicaciones o no va a tener acarasia porque no tiene predisposición genética. Por eso que no todos los pacientes que están infectados con este no todos desarrollan la enfermedad porque no tienen predisposición genética a desarrollar las complicaciones. En este caso, a contraer esta enfermedad. ¿Ya? No tiene predisposición, tiene que ver esa base de la predisposición genética. Si ya hay esta predisposición genética, y hay un detonante que desencadena la enfermedad, eso empieza a ocasionar una inflamación del plexo mientérico. Entonces hay una inflamación, ¿no? Hay una neuritis, una ganglionitis, y esto va a formar que se formen autoanticuerpos antimientéricos. Esta formación de autoanticuerpos es un fenómeno de tipo autoinmune. El propio cuerpo forma anticuerpos que dañan a su propio sistema nervioso. Esta formación de anticuerpos que es autoinmune va a hacer que se necesita destrucción neuronal. Y al haber destrucción neuronal, el paciente va a tener acarosis. Esa es la explicación. Así es como esta enfermedad se desencadena, ya se desencadena. Y miren, este gráfico también es bonito. ¿Qué le parece el gráfico, doctor? Luego neuronas mientéricas, que son excitadoras y inhibitoras, ¿no? Normalmente existe este equilibrio del óxido nítrico y el acetilcolina, contracciones de la gaseosa. Esto es normal. Pero a medida que la enfermedad se va estableciendo, ¿qué va a haber? Va a haber pérdida de las neuronas inhibitorias. Pues solamente hay las excitadoras. Por eso no se va relajando el esfínter esfálico. Y al final se pierden las dos. ¿Ya? Entonces, la base es la pérdida de las neuronas inhibitorias al principio y luego las excitadoras. Pero miren qué pasa en este gráfico ya con manometría, porque ahora vamos a hablar de manometría, ¿no? Vamos a hablar de manometría. Tenemos que ver, a ver, porque para que se contraiga, por ejemplo, el músculo, ¿se quiere una fuerza de contracción o no? Sí. Tiene que haber una fuerza de contracción. Y esto lo vamos a medir en milímetros de mercurio, ¿no? Por eso se llama la manometría. Vamos a medir la fuerza de contracción.
Miren, esto es normal, ¿ya? Lo que está surgido son las neuronas inhibitorias y lo que son los azules son las neuronas excitatorias. Hemos dicho igual. ¿Cómo se ve en la manometría? ¿No? Por ejemplo, esta es la calasia tipo 1, vamos a ver más adelante. Si vemos esa explicación fisiopatológica y nos la trazan acá, vamos a ver cuando hay este color rojito, siempre hay peristaltismo. Ya vamos a ver más adelante. Pero acá, por ejemplo, no vemos ese peristaltismo. No hay actividad peristáltica. Solo el esfínter spicus están cerrados. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las neuronas? ¿Cuáles neuronas se activan? ¿Las excitadoras o las inhibitorias? Las inhibitorias. Las excitadoras están, las inhibitorias, las que no tenemos. Las de rojito son las inhibitorias. Ya que no tengo ni una inhibitoria, ni una neurona inhibitoria. Tengo más excitatorias. ¿Y qué pasa en la calasia tipo 2? Tengo más excitatorias, tengo pocas inhibitorias. ¿Ya? Por eso se llama acalasia de... La acalasia tipo 2 también es de presurización. Vamos a ver más adelante, aquí se ve como esto, ¿no? Como si uno solo uno estuviera esparcido hacia abajo. Vamos a ver más adelante estos detalles. Y en la tipo 3, miren, no hay relajación, ¿ya? Pero ojo, vamos a ver que hay contracción, pues se llama espástica, porque hay una contracción peristáltica. Ustedes ven acá, hay neuronas excitatorias, inhibitorias. Pero el problema, ¿dónde está? En esa contracción en la parte inferior distal del esófago, ¿ya? Con falta de relajación del espino. De tal manera, este gráfico nos va a poder entender cómo las neuronas inhibitorias están siendo comprometidas a medida que la enfermedad avanza, ¿ya? De tal manera que esta es la última clasificación que ha salido de todos los trastornos motores, ¿ya? La anterior había la clasificación Chicago 3. Ahora todos estamos manejando la Chicago 4, ¿no? Esta es la única clasificación que se ha publicado. Y los divide en dos grupos, ¿ya? Pues según esta clasificación, vamos a tener ahora dos tipos de trastornos motores relacionados con el esófago. Los trastornos que tienen que ver con la relajación o con la salida, ¿ya?, del contenido de esófago hacia estómago, que tienen con unión estomagática, y sobre otros trastornos que tienen que ver con la peristalsis. Antes había trastornos mayores y trastornos menores. Ahora no. O es trastorno del flujo de salida o es trastorno de la peristalsis. Si es trastorno del flujo de salida, vamos a hablar de acalasia o de la obstrucción funcional de la unión esofágica. Pero si es trastorno de la peristalsis, ahí vamos a ver ya la ausencia de la peristalsis, el espasmo esofágico distal, el espasmo esófago hipercontagio, la motilidad esofágica. ¿Cuál es la base de estos trastornos que tienen que ver con el flujo de salida? Tienen en común, vamos a ver que su I de Krebs aumenta. O sea, la relajación acá es una presión mayor aquí, normalmente se menor aquí. Lo vamos a ver más adelante. En cada caso, voy a ver eso, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante qué significa eso, ¿ya? Pero esa es la última clasificación. Esa la tienen que saber, porque les pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la clasificación? Según la clasificación de Chicago, ¿a qué trastorno corresponde? Les va a preguntar, es un trastorno de la peristalsis. Porque el espasmo esofágico distal, ¿no?, según la clasificación de Chicago, ¿a cuál corresponde? Y la pregunta es, a trastornos de la peristalsis. Entonces, y así solo preguntan en las residencias donde ustedes vayan, se van a preguntar de esa manera. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué tienen estos pacientes? Si el trastorno de la motilidad, van a tener que disfagia, ¿ya? En la casa como es progresiva para sólidos y después para líquidos. No es progresivo, entonces continúa. Con el problema de la peristalsis, por ejemplo, el espasmo esofágico difuso se le confunde mucho como diagnóstico diferencial con un síndrome coronario agudo, ¿ya? Se le dice, doctor, ¿cuál es el trastorno de la motilidad, ¿ya?, cuyo diagnóstico diferencial tiene que ver con un síndrome coronario agudo, el espasmo esofágico distal? Hay contracciones peristálticas, ¿ya?, que hacen, simulan un dolor de tipo torácico. Dice, ¿tiene un problema coronario? No la tiene, ¿ya? Entonces, y el paciente, como va teniendo disfagia y los alimentos no van progresando porque el esfínter se va cerrando, va a empezar a tener pérdida. Si al final se cierra ese esfínter esofágico interior y el paciente no logra progresar sus alimentos, ¿qué va a tener? Regurgitación. ¿Pero regurgitación qué? ¿Ácida o no ácida? No ácida. Y esa es la pregunta, es no ácida, porque se cerró, ya se cerró, no pasa nada. Pero estos cambios clínicos y radiológicos se relacionan con el tiempo de padecimiento. Puede que un estadio inicial todo esté normal,
ahí les hacen caer, ¿no? Les dicen, de este paciente, el paciente va a tener esto. ¿En todos los estadios? No. ¿En toda la etapa? No. Al principio puede ser normal. Al principio puede ser normal. Entonces, cuando vemos la calasia, hemos dicho que es primaria. En nuestro medio, chicos, puede ser secundario, con problema neoplásico. Si el paciente fuera neoplásico, tiene que tener síntomas paraneoplásicos, ¿no? ¿Qué cosas les pueden hacer sospechar a ustedes que el paciente tiene un trastorno paraneoplásico? Que puede estar comprometiendo, como un adenocarcinoma o adenocarcinoma del esofagito, como asqueroso adenocarcinoma. ¿Cuál es la causa? Se va a tener política a los 6 meses, mayor de 7 años, excesiva de peso, va a tener difícil paso que no puede pasar ya, y un ataque mayor. Pero síntomas peores, anemia, pérdida de peso, ¿no? Esos síntomas clínicos son muchas veces asociados a la disfagia, ¿no? Disfagia, anemia, pérdida de peso. Ay, mayor de 60 años, estos datos nos hacen sospechar que el paciente puede estar causando un síndrome paraneoplásico. O puede ser una enfermedad de Chagas, otras enfermedades sistémicas, como amiloidosis, esclerosis, inclusive la esofagitis eosinofílica. No se olviden que la esofagitis forma anillos. A mayor tiempo de los anillos, ¿no? Estos anillos van a dificultar también el paso normal del cuerpo. Pero, y otra cosa, dice, les preguntan, ¿no? ¿Y la pseudoacalasia? ¿En qué consiste la pseudoacalasia? Yo sé que la acalasia es por todo el motor de del esófago, que lo falta hacer el esfínter, pero la pseudoacalasia, ¿a qué se debe? Es válido, pero es ocasionado ¿por qué? Ya no es un trastorno motor. Es ocasionado por un cáncer que infiltra la unión esófago. La pseudoacalasia se debe a un cáncer que infiltra la unión esófago. El problema no es motor, el problema es oclusión, pero es parecido a la acalasia, pues se llama pseudoacalasia, ¿ya? Pero acá no tiene que ver con motilidad, tiene que ver con obstrucción, con infiltración de la pared, pero de la unión esófago-gástrica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué complicaciones puede tener la acalasia? A medida que el paciente, por ejemplo, un paciente que empieza a tener estos síntomas de manera progresiva, lo que se detiene, va empezando a perder peso y se va inmunodeprimiendo, ¿no? Al inmunodeprimirse, ¿qué pasa? Empieza a haber infecciones oportunistas, le vienen las herpes, o el paciente tiene los hongos, las candidiasis, ¿no? Empieza a haber infecciones oportunistas, ¿no? O el paciente, si no una obstrucción ya de la unión esófago-gástrica, tiene tendencia a broncoaspiración, neumonías por broncoaspiración, ¿ya? O por regurgitación, y hay una dilatación progresiva, ¿no? Pero esto es fundamental y se lo preguntan siempre el examen. Les dice, la acalasia es un factor de riesgo. ¿Para qué tipo de cáncer? ¿Escamo celular o adenocarcinoma? Principalmente escamo celular, ¿ya? Ojo, pregunta de examen. La acalasia es un factor de riesgo para el cáncer, escamo celular o adenocarcinoma. Principalmente escamo celular, ¿ya? Ojo, porque hay dos opciones. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Siempre lo primero es descartar causas estructurales, ¿no? Endoscopía, vamos a hacer con endoscopía, con tomografía, causa estructural. Si no hay nada estructural, vamos a pensar que el problema es motor, ¿ya? Y si el problema es motor, vamos a hacer la radiografía, el varitado, la endoscopía y la manometría. ¿Cuál es el gol estándar del diagnóstico? La manometría, ¿ya? Porque mide presión. Mano, presión, medir. Voy a medir la presión de contracción de este músculo liso, del tercio distal del esófago y el esfínter esofágico inferior. Es lo que es. Entonces, la manometría del gol es tanto. Entonces, vamos a ver con la radiografía. Miren, ustedes van a ver, y miren, si ustedes se están dando cuenta, cada vez más le damos utilidad a la radiografía, ¿no? Parecía no tener importancia porque es coste barato y no sé qué, pero ya la radiografía les puede aportar muchos datos. Miren, ¿qué vemos acá? ¿Cómo está el esófago? ¿Cómo está el área cardíaca?
Bien, si nosotros le sacamos el índice cardiotorácico, lo mido desde acá hasta acá, es probable que el paciente tenga cardiomegalia. Desde acá, miren, hasta acá, le saco su índice, es probable que tenga cardiomegalia. Ya puede ser segunda de Chagas. Pero ¿qué cosas, además de la cardiomegalia, existe esta placa? El índice de medias y todo esto. Todo esto ya nega eso. Es nega eso. Entonces, si yo veo el corazón, sí, está su botoncito, el botón aórtico, perfecto. El tipo derecho, izquierdo. Pero esta parte del ensanchamiento del mediastino. Cualquier ensanchamiento del mediastino es sugerente de megaensomas. Pues la placa es muy útil. Y esta placa es igual, ¿no? Si ustedes ven, todo esto es mediastino, todo esto es mediastino. ¿Qué pasa acá? Megasopa. Pues la placa les puede dar, o sea, ya ustedes tienen que ver qué patologías, porque hemos dicho hernias de hiato, hemos dicho esta parte de acalasia, de eso, ya con una placa así, lo van a decir, no, pero ¿por qué tiene acalasia? Pueden en su examen de grado, ponga esta placa, doctor, interpreta esta placa. Entonces va a sacar cardiológicas pulmonares, áreas cardíacas, pero doctor, el medicina se echa, este medicina se echa sugiere esta acalasia. Ya, doctora, 100 puntos, ¿no? Aprobó el examen de grado. Entonces, pero, ojo, es importante, el aporte de la radio. Pero, el estudio contrastado, quizás es el estudio que más es de más uso en estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver con el esofagograma, pero miren, el esofagograma, las alteraciones en el esofagograma o en el mismo esófago depende del tiempo de evolución. Miren, a los 3 años, 6 meses, 3 años, 5 años y ese 15 años. Es probable que al principio el paciente no tenga nada, o sea, es normal, pero después de 15 años, ahí empieza a tener problemas de paciente. Ahí vamos a tener el megaso. Puede ser a partir de los 15, 20 años, y así empezamos a ver sus complicaciones. Es probable que el doctor ya no la tenga, pero o está aquí o nunca lo va a tener, o está en evolución. Pues depende. Pues decimos, los pacientes son pacientes, y los debe como pacientes. Cada uno es diferente, chicos. Cada uno tiene su tiempo de evolución, cada uno es diferente, evolución de manera muy diferente. Si hemos visto si hasta entre hermanos somos diferentes, a ver, entre hermanos, unos hemos ido a la UTI, otros nos hemos curado sin nada en el COVID. Respondemos de manera diferente. Algunos, claramente, tenemos predisposición para y otros no. Pero miren, de acuerdo al tiempo de evolución, los síntomas, los cambios radiológicos se van presentando. Y al final, cuando ya esté en un estadio avanzado, le dicen, ¿cuáles son los signos radiológicos de una acalasia? La imagen en pájaro o cola de ratón, ¿no? Y corare, se la coloca en su cabecita, ¿no? Puntita, el pico de ave o cola de ratón. ¿Cuál es la imagen radiológica típica de una acalasia? Imagen, pico de ave o cola de ratón. Pero un estado avanzado de la enfermedad, al principio puede ser normal. Cuidado que se van a pegar las preguntas. Les dice, una está o todos, o no. Después de 15 años de evolución, vamos a poder tener esta imagen, ¿no? Imagen tipo de paz, ¿no? Pero ojo, miren, es así. Pero cuando ya vemos una imagen así, más larga, es por cáncer. Ojo, ¿no? Pero ahora, vamos a ver esto. Ahora se está viendo el tiempo de nacimiento de la ¿no? Este es un programa limitado de tiempo, los 5 minutos, para ver en qué tiempo se le mide la altura, el diámetro, si es mayor a 4 centímetros o la altura, ya sirve para ver el nacimiento. Esto se utiliza más para ver cómo has respondido al tratamiento, o sea, tiene un nacimiento normal o no. Antes no se utilizaba, pero ahora se está utilizando cada vez más. Por lo tanto, miren, hemos dicho por los años, pero miren, ¿qué alteraciones? Al principio no hay dilatación, hay contracciones, una secuencia periférica, pero poco a poco se va dilatando, 4 o 6 centímetros, se pierde la cantidad de concentración y al final tiene mayor acceso. Diámetro normal de la son 4 centímetros, ¿no? Pero miren, esos 3 centímetros han duplicado, tenemos 6 centímetros, no se contrae y vamos a tener un mega un mega. Pero dijimos,
El método de diagnóstico, en este caso la endoscopía, ¿ya? Me va a permitir, claro, ¿no? Me va a permitir ya confirmar lo que estoy sospechando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ver? Doctor, depende, siempre esa palabra depende, porque todos diferentes, ¿no? Entre 30 a 40% puede ser normal. ¿Ya? El paciente dice, pero doctor tiene una pHmetría normal este paciente, ¿no? Incluso la endoscopía puede ser normal, pero tiene disfagia, pero puede estar en una etapa inicial. ¿Ya? Su endoscopía en una etapa inicial puede ser normal. Eso no significa que no tenga acalasia. Ojo, no para hacer acalasia tiene que ver necesariamente todas las alteraciones que nosotros esperamos encontrar. ¿De qué depende? El tiempo de evolución. Obvio, en un tiempo ya avanzado, mayor a 15 años, voy a encontrar las complicaciones como estas, ¿no? Mira, casualmente voy a ver todo bien. Pero ¿qué pasa cuando ya veo un tipo más avanzado? El esófago está dilatado, ¿no? Bien dilatado. Hay disminución de calibre, ¿no? Hay retención de alimentos, inclusive puede encontrar un cáncer. ¿Ya? Pero claro, ya una etapa, ya veo, ya sacarás, ¿no? Ya te trata de revisar, ¿no? Y si encuentro una pseudacalasia, un cáncer, la va a biopsiar, ¿no? La va a biopsiar. Eso es lo importante de esto, la va a biopsiar. Pero ¿cuál es el examen estándar? La manometría de alta resolución. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de estudio? Este estudio permite evaluar la actividad neuromuscular, ¿ya? Pero vamos a ver cómo lo hace, ¿ya? Pues vamos a hacer una medición ambulatoria al paciente de las presiones, no solamente de los esfínteres superior e inferior, pero principalmente de la actividad contráctil del músculo, ¿ya? Vamos a utilizar para estos sensores de presión, ¿ya? Una sonda con sensores de presión. De tal manera que para hacer esto vamos a instalar al paciente 30 sensores de presión. Vamos a ver esta imagen. Mira, esta es una manometría, ¿ya? De alta resolución, pero de un esófago normal. Esto que están viendo en la parte superior es el esfínter inferior. Y en esta parte inferior del esfínter superior es el esfínter inferior. Este color morado que ven es el trago de líquido que estamos viendo. Como va progresando y el esfínter inferior se va relajando y otra vez se cierra, ¿ya? Va a suceder. Pero ¿qué lo está propulsando? ¿Qué lo está progresando? Una actividad peristáltica. Cuando vemos esta actividad, estas imágenes en colores, nosotros vamos a poder suponer que hay actividad peristáltica. Y la intensidad de la actividad peristáltica se la va a clasificar en colores, ¿ya? Mientras más rojo, más presión. Mientras menos rojo, el verde celeste, menos presión. Vamos subiendo, ¿no? Mira, el celestito 20 milímetros de mercurio. El verde lechuga 40 milímetros de mercurio. Rojo 100, más rojo. Vamos a llegar hasta 100, 250, hasta 800 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, en esta escala de colores, nosotros vamos a poder identificar la actividad contráctil. ¿Ya? Entonces, la presión de contracción, vamos a ver en colores. ¿Ya? Y así lo clasifica la manometría de alta resolución. Miren, entonces, esta actividad peristáltica, este estudio proporciona imágenes topográficas de alta resolución, pero en escala de colores, de la presión esofágica, de la actividad contráctil del esfínter esofágico superior, del esófago en toda su longitud y del esfínter esofágico inferior. Y siempre, en un momento, hay una relajación. Entonces, los colores nos van a indicar. Por ejemplo, dijimos, ¿cuál es la fuerza de contracción normal del esfínter esofágico inferior? De 10 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Y un promedio de 20 milímetros de mercurio. Si nosotros vemos este color, ¿no? Los adicionales, ¿cuánto de contracción tiene? 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ¿se relaja? Pues menos, cero. ¿Por qué? Porque se acercó, se abrió, estaba azul porque se relajó. Ahí no hay presión, es cero. Pero, cuando está cerrado es de color celeste, 20 milímetros de mercurio. Está cerrado. Es la fuerza de contracción de este esfínter que sí es evita el flujo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo de esa manera, vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, para hacer este estudio tenemos una torre de manometría. Esta torre tiene un sistema de computación, tiene un software que nos permite hacer este tipo de estudio, este tipo de mapeo, ¿no?
Entonces va a generar un estudio automatizado de todo el esófago, ¿no? Pero necesita obviamente personal entrenado. ¿No? Puede ser. ¿Quiénes manejan todo esto? Especialistas de motilidad, ¿ya? De neuromotilidad, ¿no? Entonces se encargan de ver estos trastornos motor, no solamente de esa parte del esófago, también del ¿no? Ahí también tiene que ver con relajación y contractividad. Pero evalúa la actividad neuromuscular. Entonces, yo, doctor, ¿puedo hacer una interpretación de una manometría? Sí, puede hacer. Vamos a ver que no es difícil. Entonces, es como una interpretación de un electrocardiograma, lo pueden hacer. Claro, lo básico, no estamos a hacer muchas cosas. Pero miren, para yo interpretar una manometría hay 3 índices que se manejan, ¿ya? El primer índice se llama integral de relajación de presiones, ¿ya? El IRP. ¿Qué evalúa? Esto está en inglés, ¿no? Integral de presiones. Esta variable, ¿ya? Este IRP, ¿qué evalúa? La relajación deglutitoria de la unión vaginal. O sea, la relajación del esfínter esofágico durante la deglución. ¿Se relaja? No se relaja. ¿Cuánto se relaja? Pero ¿cuál es su valor normal? Esto mide la relajación del esfínter. Conclusión. ¿Quién mide esto? La relajación del esfínter esofágico inferior durante la deglución. ¿Cuál es su valor normal? Su valor normal tiene que ser menor a 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Si durante la relajación su valor, con este esquema, escala de color, sale un ILPR mayor a 15 milímetros de mercurio, ya ha hecho el diagnóstico. ¿Qué es? Acanacesis. Porque no se espera. Porque su presión, si lo normal es menor a 15, en toda la calacia, todos son mayor a 15. Entonces, falta de relajación. Es un fuerte un poco con esa clasificación que ya puede hacer, ¿no? Entonces, un valor menor a 15 es normal, mayor a 15 dice, hay aumento de la cesa al paso del bolo alimentos, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ver, porque todos estos pacientes que tienen acalasia tienen este problema. No me dice que la acalasia, ¿dónde está el problema? En el esfínter esofágico inferior. Ese no se relaja, ahí está el problema. Y por manometría, vamos a ver que todos tienen un IDP mayor a 15 milímetros de mercurio. Listo, han hecho el diagnóstico de acalasia con esta primera variante, ¿no? Ahora, esto tiene que ver, por ejemplo, con ese primer grupo, que tiene que ver con los trastornos de la salida de la unión gastroesofágica. Vale. ¿Cuál es el segundo grupo de pacientes? Que tienen que ver con la peristalsis. Entonces, por manometría, esta es la variable, la integral de contractilidad distal, ¿ya? Esa es la que evalúa la actividad contráctil del esófago. Entonces, evalúa la fuerza de contracción del músculo esofágico, especialmente de los 2 tercios inferiores. ¿Ya? Él va a evaluar. Y mire, sí, doctor, mire, si aquí hay una actividad peristáltica, es porque hay contracción. Ahora yo quiero ver cuánto es la fuerza de contracción de este músculo. ¿Hay contracción? Sí, no, porque hay actividad, todo está pintado de rojo. Hay actividad de contracción. Pero ¿cuánto es la fuerza de contracción? Lo voy a ver en escala de color, ¿no? Entonces, cuando es más bajito, de hecho está entre 100 y 105. Pero ¿cuánto es lo normal? Los valores normales, ¿ya? De esta variable que evalúa la contracción del esófago es mayor a 450 y menor a 8.000. Mayor a 450 y menor a 8.000. ¿Ya? Milímetros de mercurio, porque vamos a evaluar en milímetros, porque la fuerza se lo mide en milímetros de mercurio. Por segundo, ¿ya? Y por distancia, por centímetro. ¿Ya? Por segundo y por centímetro. Miren, si la fuerza de contracción, según esta escala topográfica, nos da un ICD menor a 100 milímetros de mercurio, hablamos de una peristalsis aliviada. Si nos da entre 100 a 450, la peristalsis es débil. Si la contracción está en 450 a 800, eso es normal. ¿Ya? Pero si está mayor a 800, hay una hipercontractilidad. Entonces, esto evalúa todos los trastornos que tienen que ver con la peristalsis y lo medimos de esta manera. Ahora, la última variable es la latencia distal. Esta latencia distal se evalúa de forma indirecta la inhibición del glúteo. En general, evalúa el tiempo de distancia entre dos contracciones, ¿ya? Entre el inicio y el final.
A medida que va viendo la primera contracción, esto se va, miren que el espacio se va aumentando. Y a nivel del esfínter esférico inferior, esta latencia, esta distancia, ¿cuál es su valor normal? Su valor normal es normal si dura más de 4 segundos. Pero si dura menor de 4 segundos, vamos a hablar de contracción prematura. ¿Quién tiene contracción prematura? El espasmo distal y la acalasia tipo tras. Entonces, bueno, gracias a esto, miren, gracias a esta manometría, que no usemos esos 3 variables, suficiente, ¿no? No necesitamos saber más, pero tenemos que tener cómo se hace este estudio, en qué consiste, qué habría dice, cuánto es lo normal. Entonces, de acuerdo a esto, voy a poder hacer la clasificación de la acalasia, ¿ya? Entonces, digo, es una acalasia tipo 1, ¿ya? Clásica, es lo clásico. Entonces, ¿qué es por manometría? ¿Cuáles son sus criterios? Un IRP mayor a 15 milímetros de mercurio. Lo normal era menor a 15. Entonces, con este pie mayor a 15, pues vamos a ver que acá. Este IRP, ¿cuánto tiene, por ejemplo, acá? Vas a ver que es mayor a 21 milímetros de mercurio. Entonces, ¿este tiene acalasia o no? Tiene acalasia. Si nosotros vemos a cómo miren, doctor, tiene escala de colores. Los celestes son un poquito los celestes que ya tienen, ¿no? Va yendo como para el verde, ya la presión va subiendo. Entonces acá la relajación, ya la presión de relajación de glutoria es de 21 minutos. Pero todos tienen, la base dice que tengan un IRP mayor a 15 minutos. Todos tienen lo mismo, por el problema es el mismo para los dos. Pero ¿qué pasa con la contracción? ¿Hay peristaltismo o no hay? No. Su ICD es 0 milímetros. Porque muchísima la acalasia, el músculo pierde la actividad contractil, no hay motilidad, se hace dilatado, pierde la motilidad. Esto es lo clásico, esta es la tipo 1, donde no hay peristaltismo. Por eso dice que el 100% de las soluciones tienen una peristalsis válida y su ICD va a ser menor a 100 milímetros de mercurio, o en este caso 0 milímetros de mercurio, porque no hay peristalsis. Eso es el tipo 1. ¿Qué pasa con el tipo 2? En el tipo 2 se llama también de comprensión esofágica o de presurización esofágica. Miren, en este caso, como en la acalasia, todos tienen este problema de relajación, donde la presión en todo es mayor a 15. En este caso, por ejemplo, el IRP de este paciente con acalasia tipo 2 es mayor a 35 milímetros de mercurio. ¿Tiene acalasia? Sí, ¿ya? Porque está mayor a 15. ¿Tiene? Ahora, ¿es tipo 1, tipo 2, tipo 3? Es tipo 2. Tiene una contracción como si fuera un tubo, desde el esfínter esofágico inferior hasta el esfínter esofágico inferior. Es como una contracción fallida. Si nosotros vemos esta imagen en colores, vamos a estar de 15 a 20 de mercurio. No es de color rojo, es decir, no hay actividad. Es como una sola que baja desde el esfínter esofágico inferior hasta el esfínter esofágico inferior, del superior al inferior. Esto se llama presurización panesofágica. Ya es como un tubo. Miren, en el 100% de las ecuaciones tiene peristalsis fallida, ¿ya? Y en el 20% puede tener esta presurización panesofágica, que la presión en todo el esófago es la misma, desde el esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior. La presurización panesofágica es típica de la tipo 2. Eso es muy importante. En cambio, en la 3, miren, tipo 3, ¿qué tiene? Se llama también espástica. ¿Ya? ¿Aquí hay contracciones? Sí. ¿Ya? Pues se llama espástica, porque hay contracción. ¿Pero qué tiene en común toda la acalasia? Su IRP. Esta relajación de glutorio, ¿cuánto es? 40 milímetros de mercurio. Si lo normal es mayor o menor a 10, bien. Entonces, todos tienen mayor a 15 milímetros de mercurio. Basta que tengan por manometría esto, esa acalasia. Ahora la pregunta es, 1, 2 y 3. Si hay actividad contractil, en este caso, por subirse de esta mayor a 4.000, hasta 4.561, ¿no? Lo normal es hasta 8.000, pues hay actividad contractil. Si bien hay ausencia peristalsis, tiene estas contracciones prematuras, ¿ya? En el 20% de la distribución vamos a encontrar estas contracciones prematuras. También se decía, por ejemplo, que el peristaltismo terciario estaba relacionado con qué? Con acalasia del tipo espástica.
Hemos dicho, ¿por qué es prematuro? Mire, su latencia distal, ¿cuánto es? Hemos dicho que tiene que ser mayor a 4.5. Este tiene menor a 4.5, tiene contracción prematura. ¿Ya? Por eso es tipo 3. ¿Por qué es importante esto? Ustedes lo sepan, ¿ya? El tratamiento depende de eso. ¿Ya? El tratamiento depende de la clasificación. Por eso la manometría es importante para hacer tipo 1, tipo 2, tipo 3. Por ejemplo, la tipo 1 y la tipo 2 responden mejor a los tratamientos clásicos, a la cirugía, la miotomía ligera laparoscópica o a la dilatación traumática. Responde muy bien, pero el tipo 3 no responde. Pero en cambio el tipo 3 aquí responde mejor al polio. Vamos a hacer enseguida aquí es el 3 responde al polio. En cambio el tipo 1 y tipo 2 a la cirugía, a la miotomía. Entonces, es importante, ¿no? Por eso los cirujanos dicen, manometría. Voy a ver qué le hago, ¿no? O me dicen, no, es tipo 3, no, sí, hágale pollo, ¿no? Si es tipo 1, lo voy a hacer la cirugía. Depende de eso, ¿ya? El tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento general de la calasia? Son 3 pilares: médico, endoscópico y quirúrgico. El tratamiento médico depende de los medicamentos. Todos los medicamentos tienen en común una sola cosa. ¿Qué hacen? Relajan el músculo liso del esfínter esfínter. Si está contraído, tengo que buscar un medicamento que lo relaje. Todos los medicamentos tienen en común eso, ¿ya? Los nitritos, los beta bloqueantes, los inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil, relajan el músculo liso. Yo no sé qué relaja, está contraído. Esto relaja. Lamentablemente, es corta y tiene muchos efectos. Por eso que esto ya no se los utiliza solo en caso de que esté contraindicada la terapia endoscópica. Porque la base, la primera línea de tratamiento tiene que ver con la terapia endoscópica y quirúrgica. Si yo no puedo hacer, porque es así, tendencia de edad, tiene contracciones quirúrgicas, puedo optar por un tratamiento medicamentoso. Algunos responden bien a los distintos, ¿no? Porque los van a relajar. Pero les decía, lamentablemente, chicos, estos medicamentos que utilizamos a estas dosis por el tiempo tienen muchos efectos colaterales o efectos cómodos, ¿no? Los evito, ya no se los utilizo. Ahora, el tratamiento endoscópico tiene que ver con 2 cosas: dilatación neumática, inyección toxina botulínica o el botox, la miotomía, por menos vamos a ver la endoscópica, y la miotomía quirúrgica. Por ejemplo, la cuarta línea, hemos dicho, lo último que hace, que ya no se lo está recomendando, es el tratamiento medicamentoso, es la cuarta línea del tratamiento, al revés, ¿no? La tercera línea, ¿cuál sería? La inyección de toxina botulínica, el botox, ¿ya? ¿Qué hace esta inyección? ¿Cuál es su explicación? ¿Cómo actúa? A nivel de inervación, inhibe la liberación de acetilcolina. Y si vamos a inhibir la liberación de acetilcolina, ¿qué va a pasar? Los cambios, ¿no? Exacto. Si no hay actividad colinérgica, por eso estoy evitando la actividad colinérgica, porque no va a haber acetilcolina, por lo tanto, se separa. Entonces, la inyección de esto a nivel del esfínter esfágico interior, a estas difusiones, permite relajar el esfínter esfágico interior. Lamentablemente, se puso a los años, pero ya no es 100%, solo dura 4 o 6 meses. En algunos casos, ya donde hay complicaciones quirúrgicas, esta sería la recomendable, ¿no? Normalmente, esta es la segunda línea del tratamiento que consiste en la dilatación neumática, ¿no? Si el paciente tiene la calasia, pues vamos a hacer la dilatación. Si lo hace por etapa, ¿no? Vamos a lograr 3, 4, 5 centímetros, y cada 4 o 6 meses lo va a evaluar. Dilataciones neumáticas con balón. O sea, baloncito, lo insuflamos poco a poco, vamos rompiendo las fibras musculares. Vamos abriendo, vamos más. Comenzamos con 2.5, la próxima 3, la próxima 4, vamos subiendo. Ojo, porque el riesgo de inflar o insuflar mucho se perfora, ¿no? Se puede perforar. Entonces vamos de a poco. Entonces, comenzamos con 3, subimos 3.5, subimos 4. Entonces, hasta que logramos una apertura como esta. Pero claro, nos detenemos aquí, pues se volverá a hacer a 3 meses o otra vez que nos salir de la clase, ¿no? Pero en muchos pacientes varía, pero el riesgo de perforación en pacientes de tercera edad es mayor. Pero ¿cuál es el tratamiento ahora que se están peleando entre los endoscopistas
los cirujanos, el POI. ¿Ya? ¿El POI qué significa? La miotomía, vamos a hacer una miotomía y una incisión muscular, ¿ya? Pero por vía oral, por vía endoscópica, eso es el POI. Si ustedes ven la imagen, miren, es fácil porque ustedes ya lo entienden. Primero voy a crear un túnel submucoso entre la submucosa y la muscular. Voy a hacer un túnel. Voy a crear un túnel hasta 2 centímetros por debajo del diámetro submucoso. Ya me he hecho un túnel así. Ya tengo el túnel, ¿no? ¿Cuál es el problema? El muscularismo. Está contraído. Y yo sé que el muscularismo tengo dos capas, una circular y una longitudinal. ¿Qué voy a hacer con la miotomía? Voy a hacer una incisión, disección de la capa circular. Primero empiezo a hacer disección, voy a disecar, de negrito estoy disecando la capa muscular. Algunos dicen, le puedo sacar la capa circular o también lo puedo sacar la longitudinal. Y me quedo con la adventicia. ¿Ya? Depende del tipo de evolución de la técnica. Pero la cosa es sacar primero la circular. Si le saco la capa circular, ¿qué va a pasar con ese esfínter esofágico inferior? Claro, se va a perturbar. La clave está en la disección de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior por vía endoscópica. Esa es la clave. ¿Ya? La clave del POE, del tratamiento endoscópico, es disecar las fibras. Si les pregunto el examen, la clave del tratamiento de POE tiene que ver con la disección de las fibras circulares. Longitudinales circulares, principalmente circulares. Saco eso y logro aumentar la relajación del esfínter esofágico inferior. Eso lo hace por vía endoscópica, ¿no? Por vía endoscópica. Pero claro, dice, el POE hemos dicho, ¿quién está indicado? Es importante que sepan por qué. ¿Es una alternativa a la cirugía lateral? Sí. ¿Quién responde bien al POE? ¿Ya? La acalasia tipo 1 y la acalasia tipo 2. ¿Ya? La acalasia tipo 3, sí. De preferencia, hemos dicho, el POE responde a la acalasia tipo 3. Entonces, estos van bien, el pronóstico es bueno. La una no sí, pero de preferencia la tipo se beneficia mucho. ¿Pueden ser otros trastornos? Sí. ¿Ya? Pero claro, todos estos procedimientos endoscópicos quirúrgicos tienen que ver con el primer reflujo, ¿no? Proporción disfagia o ocasiones de reflujo. Se han hecho varios estudios comparativos de efectos colaterales, pero a la larga dice alergia grave en los dos, ¿ya? Con el tiempo, no se ha demostrado que uno sea más o menos que el otro. En cambio, en la cirugía, dice, ¿cuál es el tratamiento de la ahora actualmente de primera línea para la acalasia? La miotomía ligera del músculo. ¿Qué hacen? Es incisión, pero por vía laparoscópica de estas mismas fibras circulares, o lo que van a hacer incisión, ¿ya? Pero por vía laparoscópica. El procedimiento miotomía ligera laparoscópica es el procedimiento quirúrgico de elección. Todos los cirujanos están haciendo esto, ¿no? Más una fundificatura para evitar ese flujo, ¿no? ¿Ya? Una fundificatura parcial. Pero el tratamiento quirúrgico en la actualidad es la miotomía ligera laparoscópica con una fundificatura parcial, ¿no? Pero cuando estamos en una etapa terminal, en muchos casos vamos a hacer la mitad, pero podemos hacer la esofectomía más una sensogástrica. Pero es una etapa muy avanzada, ¿no? Que es como quitar todos los esófagos. Se hace, pero obviamente tiene sus indicaciones, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los otros trastornos motores esofágicos? Hemos dicho que el paciente, una de las trastornos que tiene con la peristalsis, que no tenga peristalsis, que no tenga contracción. De la manometría te lo va a decir, ¿no? Ustedes ven la imagen y dicen, ¿hay peristalsis? No hay peristalsis. Pero ¿qué hay acá? El problema está en la peristalsis, el problema está en la relación del esfínter esofágico inferior. El problema está en la peristalsis. Todos esos trastornos tienen la unión esofagástrica con una presión normal, ¿ya? Una adecuada relación de unión. El problema acá hay peristalsis fácil, no hay peristalsis, no hay actividad contráctil. Y si no hay actividad contráctil, el paciente va a tener complicación de reflujo, ¿no? Y este es el famoso espasmo esofágico distal, ¿no? Este espasmo que tiene también contracciones prematuras del tercio distal del esófago, ¿ya? Entonces, la relajación es normal, la relajación es normal. El problema es que tiene contracciones prematuras, ¿no? Ojo, como dicen, mayor a por ciento en el 20% de reclusiones, ¿ya? Pero ojo, o sea, y en el estudio contrastado se ve esta imagen, ¿no? Del esfínter que se va contrayendo con una imagen de sacapojos, ¿ya? Del espacio
espasmos espasmodistal. Esto, ojo, es el primer diagnóstico diferencial de un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo tiene como diagnóstico diferencial el espasmo espasmodistal porque da dolor torácico de tipo coronario, ¿ya? Pero obviamente no tiene las características como estas, ¿no? Cuando este esófago se contrae con una intensidad tal, en escala global, hay actividad mecánica, pero cuando la contractilidad es mayor y su esfínter está conservado la fuerza de contracción es normal, entonces cuando su DCD, con la fuerza de contracción, el vigor contráctil del esófago es mayor a 8000 miliamotros de mercurio, se llama esófago de Jack Crane. También se llama esófago entaladrador, se encuentra una intensidad del paciente clínico, ¿no? Vamos a hablar muchos detalles porque cada uno de estos es un tema, pero usted no necesita saber el tema en profundidad, ¿no? Porque una clase solamente con el esófago contráctil o hipercontráctil, ¿no? O esófago entaladrador a veces, ¿no? Pero que ustedes sepan que su índice es mayor porque tiene una contracción intensa, y eso es esófago hipercontráctil, llamado también de Jack Crane, ¿ya? Es suficiente, no necesitan saber más, ¿no? Ahora, puede haber una motilidad, sí, pero esta motilidad es inefectiva. Por lo tanto, su fuerza de contracción, su DCD va a ser menor a 450. Si dice que lo normal de 450 a 800, este es débil, va a ser menor a 450. Su DCD es menor. Ya he hecho el diagnóstico, es una peristalsis inefectiva. O puede tener como este, una peristalsis fragmental. Puede tener una peristalsis fragmental. Tenemos una instancia primario y secundario, el distal está fragmentado, ¿no? Entonces, tiene estructuras pestañas prematuras, pero con una fuerza contráctil mayor a 450 milímetros. Pero es 4% de fragmental, ¿no? Estos son los trastornos de la peristalsis. Mire, hay un paciente, una paciente, que le han hecho, mira, esta paciente es un caso clínico rapidito para que ustedes vean lo que ustedes oigan con nosotros. Una paciente joven de 45 años que con disfagia parasólica, de presentación tos nocturna, constación de tarugo o de opresión torácica con queja correlativamente, puede ser de tarugo, a veces dicen de sensación de atragantamiento, porque claro, los alimentos no logran pasar. El paciente dice, doctor, me estoy ahogando, está atragantando, ¿no? Entonces, pero tiene esa sensación, ¿no? Y acude por eso la paciente, ¿no? En todo el antecedente. Entonces, el paciente con disfagia de tos nocturna se le hace este esofagograma. ¿Qué les parece el programa? Y en todos los trastornos, ¿no? Aspecto apilado, dilatación. Entonces dice que saca la láser. Entonces, ¿qué le hacen? Una manometría. Y ya le hallamos a los manométricos de esta cuestión, ¿cuáles creen que son? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 2. Ya. Hay una preferencia para nosotros. Por ejemplo, este paciente, ¿ya? Porque no tiene contracciones prematuras, porque hay una contracción que parece contracción, ¿ya? Pero, ¿qué es la cosa? ¿No? Esta es la presurización paraesofágica. Pues, ¿cuál es el diagnóstico? Trastorno motor esofágico, hipoaplasia con presurización tipo 2. ¿Ya? Diagnóstico, este paciente que le han dado. Por ejemplo, esta paciente ya tiene antecedentes quirúrgicos, decía ahora ya un bypass gástrico, entonces hacerlo cirugético no era buena. Pues, ¿qué han recomendado? Se ha hecho tratamientos con distritos. Los distritos obligados, ¿qué han permitido la relación de ese músculo? El paciente fue bien, ya no sufrió su sufrible, ¿no? ¿Y quién sufrió? Este paciente, como el tipo tiene 2, y con el tipo 2 pueden responder a la dilatación. ¿Qué sugiere a los copitos? Que se haga dilatación, ¿no? El tratamiento de dilatación. Pues vean cómo se tratan y manejan los pacientes. Listo, chicos, hasta acá nos vemos el examen, todo eso. Sí, esto va a subir hasta aquí es el examen, ¿ya?